Y mientras tanto ya damos la bienvenida a Paulina Bercutier, ella política también, mujer quichua, feminista, con quien vamos a estar conversando acerca de las observaciones que las mujeres, el movimiento de mujeres tiene sobre el presupuesto nacional del Estado. Paulina, muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto y claro, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, justamente quisiéramos que nos cuente sobre cuál ha sido las revisiones, las observaciones que por parte de la agenda del gobierno feminista han hecho a este presupuesto enviado hace semanas nada más por el gobierno nacional. Así es, primeramente decir que desde la Agenda para un Gobierno Feminista, como una plataforma que agrupa a varias organizaciones de mujeres en toda su diversidad, nos hemos propuesto hacer justamente esta revisión en estos momentos de crisis. Es fundamental que nosotros también podamos cuestionar, podamos observar de qué manera se están proponiendo la ejecución del recurso público, ahora justamente en un momento en que estamos atravesando una grave crisis social, una grave crisis de desempleo, una grave crisis también donde sobresale el tema de la inseguridad también. En ese sentido, nosotros hemos hecho algunos análisis y hemos visto con muchísima preocupación de manera general que esta proforma presupuestaria presentada por el gobierno del presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional tiene una reducción importante, una reducción comparativamente hablando con el año anterior de más del 7%. Lo que preocupa porque finalmente esta reducción se da en sectores sensibles del presupuesto, como es sobre todo el tema de atender a los servicios públicos en salud, en educación y también todo lo que tiene que ver con violencia. Hemos revisado de qué manera, cómo este presupuesto está afectando las políticas públicas de cuidado. Para nosotras como mujeres es fundamental decir otra vez y decir a la sociedad ecuatoriana que nosotros demandamos que todo el ejercicio político y la política pública tiene que poner al cuidado de las personas en el centro. Y vemos de esta manera cómo tanto dentro del MIES, que es el ente rector que se ocupa de la política pública para atender a la primera infancia, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad también, pero de la misma manera, la Secretaría de Derechos Humanos está teniendo un recorte de más del 40%, de hecho el 46% en su presupuesto. El presupuesto de salud también, el presupuesto de los servicios de justicia. Entonces, estamos haciendo esas demandas, estamos exigiendo, también hemos hecho una acción de incidencia a la comisión respectiva en la Asamblea Nacional para que se pueda exigir, se pueda presionar al Ejecutivo de que se mantenga al menos y de que se sostenga sobre todo el tema del cuidado y de atención a las personas, a los niños, a las niñas, a las personas de atención prioritaria por parte del Estado y que en estos momentos han pasado ya a una situación de pobreza y de pobreza extrema en el Ecuador. Buen día, Paulina. Justo en ese sentido yo quiero preguntarle también cómo las mujeres desde el feminismo conciben la situación actual del país. Bueno, para nosotras realmente lo que estamos viviendo y estamos viendo en este momento es una ausencia, digamos, de capacidades desde el gobierno nacional para responder a todas las necesidades que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas y con un énfasis particular en asegurar los servicios mínimos en, por ejemplo, el tema de la salud, el tema del cuidado, el tema de la educación. Realmente preocupa de qué manera el gobierno tiene una falta de capacidades, no solamente para la ejecución presupuestaria, que nos dice ya un poco cómo va, todo lo que es la ejecución de la política pública, sino notablemente las dificultades para procesar políticamente todos los conflictos sociales que existen. Entonces, si vemos una ausencia de liderazgo, y es por eso que es importante que las organizaciones sociales, que nosotras también desde las mujeres organizadas podamos ir haciendo esta presión social, podamos ir también demandando estas herramientas técnicas, de estas herramientas de ejecución presupuestaria que tienen que ser efectuadas y ejecutadas de manera responsable por parte del Estado, y ahí es que vemos que la Asamblea Nacional también tiene una responsabilidad directa en esta ejecución.
Hace un par de semanas acá en este espacio hablábamos con Ana Toledo, ella era subsecretaria de la Secretaría de Derechos Humanos, y en ese momento hablábamos sobre la creación del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo está quedando este ministerio? ¿Va a ser posible presupuestariamente hablando? Bueno, nosotros hemos visto con mucho escepticismo desde las mujeres organizadas, desde un amplio sector, hemos visto con mucha incredulidad este anuncio del gobierno, porque no es posible que por un lado, después de lo que pasó con el caso de María Belén Bernal, que digamos puso en la discusión pública la ausencia total de políticas públicas y de voluntad política para ocuparse de un tema que no solamente afecta a las mujeres, sino a toda la sociedad, como es el tema de la violencia. Luego de eso se hace en gran pompa, digamos, un anuncio de que se creará el Ministerio de la Mujer, pero por otro lado, en la práctica, en las acciones concretas, estamos viendo que primero no existe un diálogo con las organizaciones y segundo, la proforma presupuestaria, que más allá de los discursos es la herramienta que debería concretar justamente estos ofrecimientos, nos dice lo contrario. Entonces nosotros estamos viendo, y en esta observación y en esta lectura que hemos hecho de la proforma presupuestaria para el 2023, vemos con grandísima preocupación este doble discurso y esta falta de respeto a las mujeres y a la sociedad en general. Porque no es posible que por un lado se anuncie esto, pero por otro lado se esté desfinanciando del 46% de lo que quede de política pública para el tema de la violencia, como es desfinanciar todo a la Secretaría de Derechos Humanos. Recordemos lo que está pasando con el sistema que debería garantizar nuestro acceso a la justicia. Recordemos lo que está pasando también con la disminución de los presupuestos en las casas de acogida, donde acuden las mujeres y las familias víctimas de violencia. Entonces, realmente nosotros leemos de una manera muy, vuelvo a decir, con muchísima incredulidad lo que se está dando en este momento, y es por eso que hemos buscado como colocar otra vez en el debate público este doble discurso respecto a estos anuncios, pero por otro lado a esto lo que está pasando en esta proforma que afecta directamente a los cuidados, que afecta directamente a las políticas sociales en el Ecuador. Ajá, entonces hablamos en ese sentido, bueno, y yo más bien pregunto, ¿hay entonces un presupuesto del presupuesto general del Estado para la prevención y erradicación de la violencia de género? Existe un presupuesto, pero como hemos dicho, ese presupuesto, primero en este año, no ha sido ejecutado. Esto no solamente pasa en esta cartera de Estado, en esta secretaría, sino es una constante en todos los otros ministerios sensibles, como es educación, como es salud. Pero sin embargo de ello vemos que ahorita mismo tenemos una reducción en la Secretaría de Derechos Humanos, vuelvo a decir, del 46.5%, lo que realmente nos preocupa. Pero además de eso, está bien, estamos hablando de la violencia, pero también veamos todo ese panorama estructural que configura una situación donde nos ponen a nosotros las mujeres que estamos, digamos, al frente del rol de los cuidados de la sociedad, en una situación, absolutamente precaria. Nosotros vemos con muchísima preocupación como, por ejemplo, se está desmantelando los presupuestos para combatir la desnutrición, por ejemplo, ¿no? También estamos con muchísima preocupación mirando de qué manera el presupuesto, sobre todo en lo que son bienes de capital en el Ministerio de Salud, están siendo disminuidos, y eso es algo que nos preocupa de sobremanera. También cómo se está disminuyendo el presupuesto en universidades y escuelas politécnicas, ¿no? Entonces todo esto configura parte de este panorama que una vez más afecta a los ecuatorianos y a las ecuatorianas de los sectores populares, pero en particular de las mujeres que somos las que llevamos todo el tema de cuidado adelante. Y quería profundizar en esto que menciona de la desnutrición infantil, Paulina, porque ha sido una bandera casi que de la gestión de Guillermo Lasso hablar sobre la desnutrición. Se habló de la venta del Banco del Pacífico para intentar solventar estos problemas, pero ya en la hora de poner números en el presupuesto, ¿cómo se está atendiendo, cómo se piensa destinar fondos para la desnutrición infantil? Lo que es importante saber es que según las proyecciones del crecimiento de la población, tenemos más de 473,000 niños que en este momento se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Frente a ello tenemos una disminución y tenemos que tan solo las políticas públicas del MIES cubren un 43% de estos niños. Entonces, si vemos eso, que está
en la proforma presupuestaria y lo confrontamos a lo que ha dicho el presidente Lasso cuando embanderó el tema de luchar contra la desnutrición como uno de sus programas y de sus ofertas, digamos, políticas de campaña y de gobierno, realmente otra vez colocamos esto de la incredulidad y el doble discurso que existe. Por un lado, se hace como grandes afirmaciones rimbombantes, mediáticamente, digamos, de alguna manera potentes, pero por otro lado, en la práctica, en la ejecución y en los presupuestos, eso se desdice totalmente. Entonces vemos con muchísima preocupación que al menos estos niños que han pasado a la pobreza y a la extrema pobreza no están siendo cubiertos, porque lo que se ha hecho es hacer una regresión en las coberturas, por ejemplo, del tema de desnutrición, que tiene que ser llevado adelante por el MIES como el Ministerio Rector de la Política Pública de la Primera Infancia. ¿Y qué más hablar de, por ejemplo, la cobertura de los adultos mayores? Igual vemos una regresión en estas políticas y eso es lo que nos preocupa a nosotras, porque vuelvo a decir, somos nosotros los que estamos al frente de ese cuidado, ¿no? Ahora bien, una de las propuestas justo que planteaba la agenda del gobierno feminista era justo que la Asamblea Nacional como tal, pedirle a la Asamblea Nacional más bien que el presupuesto del MIES garantice justo un incremento del 50% de la cobertura actual, de tal manera que así se logre también cubrir como tal al menos a los niños y niñas menores de 3 años que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, ¿qué ha dicho la Asamblea al respecto? ¿Cómo han respondido ante esto? Bueno, nosotras hemos estado haciendo acciones de incidencia. Justamente el día de ayer, compañeras se trasladaron a la Asamblea Nacional para dar nuestro documento con todas nuestras propuestas, también nuestras observaciones, tanto en temas específicos de lo que es la política social, me refiero ahí a salud, educación, cuidado, violencia de género, cuanto también a observaciones generales que le hacemos al presupuesto como agenda para un gobierno feminista. Hemos hecho esa acción, ese acercamiento con todos los asambleístas, con la presidenta en particular, y lo que estamos buscando es que ya haya una respuesta formal. Esperamos que esa respuesta se dé ya en estos días. Creemos también que es importante hacer vocería en todos los territorios, desde todas las organizaciones de mujeres, también desde todas las organizaciones sociales, porque muchas veces estos temas se los ve como bastante alejados, técnicos y que no resuenan en el cotidiano, pero no, efectivamente. Todos los recortes presupuestarios nos afectan en el cotidiano cuando nosotros vamos a un centro de salud, cuando no existe ningún insumo, cuando nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a información o a métodos anticonceptivos. También eso es parte del desmantelamiento del Estado. También quería llamar la atención sobre algunas observaciones generales que nosotros hemos hecho y que hemos dicho con mucho énfasis. ¿Cómo es posible que por un lado se haga estos recortes y unos recortes direccionados sobre todo al gasto corriente de las personas que están destinados a asegurar estos servicios para los niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, o en el caso también de atención a mujeres víctimas de violencia? ¿Cómo es posible que se reduzca el personal? Eso se traslada finalmente a un deterioro de los servicios, ¿no? Y creo que es importante decirlo con todas las palabras. Frente a ello, sí nos parece bastante incoherente, por ejemplo, de que en el tema del presupuesto general del Estado se haga como un énfasis en los impuestos regresivos, como es un incremento del 20% en lo que es el IVA, y, por ejemplo, apenas en los impuestos ya que reparten la riqueza acumulada, como es el impuesto a la renta, apenas se va a incrementar un 4%. O, por ejemplo, que no se incluye en la proforma presupuestaria nacional el cobre a los evasores por parte del SRI, que son más de 1.906 millones de dólares. Creo que eso nos preocupa muchísimo y también nos da alerta sobre cómo se está implementando en esta proforma presupuestaria para el 2023 $1 millón por venta de patrimonio nacional. Nosotros las mujeres nos estamos preguntando ¿de qué se trata esa venta del patrimonio nacional? ¿Van a feriar otra vez las pocas instituciones públicas que funcionan bien y que de alguna manera son el patrimonio de nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas? Entonces, todas esas preocupaciones, todas esas lecturas con un énfasis especial en el tema de los cuidados, que es lo que nosotros políticamente estamos reivindicando,
estamos haciéndole a través de la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Paulina, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que es un tema bastante interesante. Ahorita tanto que hablamos de género, tras el femicidio de María Belén Bernal, de pintar incluso la escuela de policía de violeta, de morado. Bueno, la hora del presupuesto, ahí donde se destinan los dineros públicos, ahí deberíamos ver la importancia justamente de las políticas de género para este gobierno. Muchísimas gracias.